¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast aquí en TVN Red Bio Bio, un espacio donde hoy día tenemos una invitada muy especial, donde vamos a hablar de un tema muy especial. Ya se la voy a presentar en detalle. Ella es Camila Calderón. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida a nuestro Hola, podcast. Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Mira, médico veterinaria de la Universidad de Concepción, dedicada a la conservación de mamíferos marinos en la región del Biobío, cofundadora de la ONG Centro de Estudios Mastozoología Marina en Concepción, fundadora de Ermitaño, que es una iniciativa de divulgación científica, exploradora de National Geographic, escritora, un montón de títulos. De hecho, conversábamos antes del podcast y le decía, Camila, ¿cómo te presentamos? ¿Qué ponemos? Y ella también pensó, sí, no sé cómo resumir difícil. Tanta cosa, ¿no? Sí, bueno, porque ahora igual uno siempre se encasilló en algo. Con el tiempo nos damos cuenta que igual podemos hacer varias cosas. Sí, bueno, vamos a tratar de hablar de todo un poquito, pero principalmente lo que nos convoca hoy día es un tema que a ti te apasiona, que son las ballenas, ¿no? Sí. Y yo pensaba en estos días en que habíamos estado conversando nosotros, tú eres una científica también de renombre y sabes mucho también de la materia, y eres de acá, eres de Talcahuano. Y uno dice, ¿por qué Camila no está, no sé, viendo ballenas en México, en Alaska, en el sur de Chile? No, estás aquí. ¿Por qué te quedaste en tu zona? ¿Por qué te quedaste en el Biobío? Bueno, en realidad a mí me pasó que al revés, yo siempre quise quedarme y quise encontrar posibilidades de estudiar las ballenas acá en la zona. Porque pasó al principio lo que tú estás diciendo, que me fui a la Patagonia, a Punta Arenas, después estuve en el norte, en Chañaral de Aceituno, colaborando con proyectos, pero mi sueño era poder estudiarla acá, porque yo sabía que se veían en Chome, había ido a Chome desde muy chica. Entonces el desafío era cómo hago para que empecemos en el Biobío a darnos cuenta de que no solo fuimos a un lugar donde se cazaron ballenas, sino que las ballenas nunca se han ido, siguieron quedándose acá. Entonces, en realidad ese fue también como un desafío. Y de hecho Biobío tiene un hito que es importante, ¿no? Que aquí entiendo se cazó la última ballena hace ya como más de 40 años y se puso un alto a una actividad que tenía siglos de historia. Y todavía quedan vestigios en el Biobío. O sea, Biobío en cierta forma también es una zona donde se escribió una parte de la historia triste también respecto a las ballenas. Sí, claro. Bueno, la ballenera de Chome es como de la parte más final de la casa de ballenas. Cuando Chome inicia sus actividades balleneras con el traslado de la planta ballenera de la isla Santa María a Caleta Chome, ¿cierto? Muchas especies de ballenas, por ejemplo, ya no se cazaban en muchos lugares porque ya no quedaban. Y las balleneras que tenían un fin netamente comercial cerraron mucho antes que cerrara Chome. Chome al final fue la última ballenera en cerrar, y es porque también les costó mucho dejar esa actividad económica por temas medios culturales. Claro. Porque las personas que llegaron a vivir a Chome desde la isla, ese era el oficio que conocían. No eran pescadores artesanales, eran balleneros. Y ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, bueno, un tema de legislación, pero también de cultura. De hecho, entiendo que ha dado un vuelco tal que hoy día las ballenas valen efectivamente más vivas de lo que valdría una ballena muerta, ¿no? Sí, exacto. Bueno, con ese objetivo un poco de justificar de alguna manera a nivel económico, porque todo hoy en día hay que justificarlo a nivel económico, salieron estos estudios en el que en el fondo le dan el valor social, ecológico, turístico a una ballena y dice, hey, una ballena vale mucho más si está viva a lo que significaría faenar a esa ballena. Mucha gente lo sabe, pero hay mucha gente que no lo sabe, que las ballenas, que uno piensa que son mamíferos gigantes, que están tan lejos, no están tan lejos, es posible verlos acá en el Biobío también y hay actividades. Cuéntame un poquito sobre eso, si alguien quiere ver las ballenas. ¿Cómo lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Cuándo lo hace? Claro, efectivamente las ballenas, hay algunas especies que están en mar abierto, donde uno usualmente no tiene posibilidades ni tampoco se hace turismo en mar abierto, que son ballenas como la ballena azul, por ejemplo, que es un animal más grande que va a estar más afuera. Pero la ballena que llega a Chome, que es la que estamos estudiando con el Centro de Estudios de Mastozoología Marina, de hecho, es la ballena sei. Y es una especie de la que sabemos muy poquito, pero lo que sí sabemos para el caso de Chome es que anda muy costera. Ahora hay que entender que Chome es un lugar donde no es una bahía, es un lugar abierto. Entonces también eso demuestra que ese como mar abierto que se genera en Chome, al ser más expuesto, hace que las ballenas se vean con mayor frecuencia, las que van pasando incluso se quedan.
Pero es bien, esta ballena tiene algo que la hace especial, que es precisamente un poco impredecible. Lo dicen los estudios científicos, sí. Y no se sabe muy bien sobre qué lugares prefiere. Es muy generalista en su dieta, muy oportunista. Entonces, no es como la ballena azul que come krill. La ballena jorobada, que se sabe que en el Parque Marino Francisco Coloane come sardina, langostino en los canales, sardina fueguina, langostino en los canales. Con la 6 sabemos porque entra la sardina y también andan las ballenas. O sea, ahora inició la temporada de sardina, ¿cierto? Perfecto. Y también se empiezan a ver hartas ballenas. Entonces, obviamente, bien andan por alimento. Pero sabemos, es súper impredecible. Pero efectivamente se ve desde la costa. Entonces, hasta ahora, el único tour que hay en Chome, que lleva mucho tiempo haciendo turismo de avistamiento responsable, es Fernanda Silva, de Turismo Chome Aventura. Ustedes la conocen bien acá en el canal, ¿cierto? Y yo sé que las personas también, porque de alguna forma ha mostrado también a Caleta Chome a Chile y al mundo. Y ella hace turismo con su empresa Turismo Chome Aventura. Obviamente el tour de observación nunca te pueden asegurar el avistamiento. O sea, claro, ni aquí ni en ninguna parte. Aventura, ¿no? Es que sea en Chome, ¿no? Sí. En Chome no te aseguramos, en ninguna parte. Porque son animales y los animales se mueven y no hay forma de predecir que puedan estar en un lugar. Y por lo mismo, porque la 6 es muy impredecible, entonces con menos razón podemos asegurar que la vamos a encontrar. Pero la que más se puede ver es la 6. Sí. ¿Cuántos tipos de ballenas se pueden se pueden ver varias. Se puede ver, ballena azul es más afuera, pero en la caleta... La azul es la más grande. Sí, ¿no? Es el animal, claro, más grande de la historia de nuestro planeta. Sí. Pero la 6, con bastante frecuencia, como la reina de la caleta, la jorobada pasa también, que es una ballena también más o menos costera. Hay otra ballena que es la ballena de Braid, que es muy parecida a la 6, pero es un poco más pequeña y es muy difícil de distinguirla entre ambas. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de ver imágenes de dron, nos sirve mucho porque con la cabeza podemos distinguir cuál es una y cuál es la otra. Entonces, eventualmente a veces podemos estar también viendo ballenas de Braid, pero no tenemos tanta claridad como sí con la 6. Ha pasado algunas ballenas francas australes, y en la época ballena, y las ballenas fin, que es precisamente la última ballena que se cazó de esa especie, que es el esqueleto de la Facultad de Ciencias, la vemos más en invierno en Chome, sí. Okay. Y la estudian mucho en el norte, en Chañaral de Aceituno. Entonces, también se da fenómenos como el de estos días, en que hemos visto ballenas todos estos días, te digo, hace, 5 días, en la bahía de Coliumo, adentro de la bahía de Concepción, desde Cocholhue, Lirquén, desde Talcahuano, y acá atrás, que vendría a ser ya la península de Hualpén, y que las están viendo también en algunos lugares como de San Pedro, ya saliendo de la desembocadura, y el Golfo Arauco. Entonces hemos tenido ballenas realmente de punta a punta, me refiero punta desde la península de Tumbe, hasta el final de la punta del Golfo Arauco y la isla Santa María. Camila, ¿y en el mundo cuánto ha cambiado un poco esta cultura de la muerte de las ballenas? Porque todavía para efectos científicos todavía es parte del mundo donde, no sé, en Japón todavía se cazan ballenas. Y no solo científicos, en Noruega tú compras hamburguesas de ballena, okay. Sí. Yo pienso, o sea, no en lo que pienso, sino que lo que sabemos es que esto ha cambiado un montón. O sea, hoy día se juzga, ¿no? La gente automáticamente tiene un pensamiento de cómo pueden estar cazando ballenas. Eso no pasaba hace, 50 o 60 años atrás. No es tanto tiempo. No tanto. De hecho, no es nada. Sí. Entonces, a modo general cambia, y esto cambia por un hito súper importante, que es cuando se empiezan a estudiar los cantos de las ballenas. Entonces la gente empieza a escuchar estos discos, de que de hecho hizo un científico, Roger Payne, que falleció hace como 2 años atrás, que él empezó a grabar y sacó un disco, y el disco se masificó y empezaron los primeros activistas por la conservación de las ballenas, cuando empezamos a escuchar sus voces, sus cantos, cuando ya la gente empezó a entender porque por mucho tiempo las personas creían que eran peces. Entonces, cuando ya se dan cuenta que son mamíferos y que tienen cultura y que se parecen mucho a nosotros en muchas cosas, quizás empezaron a sentir mayor empatía.
Entonces, claro, la historia de ahora es completamente opuesta, salvo excepciones que son Japón, Noruega y algunos otros países que tienen, que están cazando. Sí. Y todavía, bueno, en Chile siguen ocurriendo muertes de ballenas principalmente por choques con embarcaciones, ¿no? Sí. Eso, ¿tú crees que podría evitarse, se podría cambiar de alguna forma, se podría tener más cuidado en ese sentido? Se pueden evitar y que en el fondo es mitigar también los efectos. Y eso, lo más curioso de alguna manera es que depende solamente de la voluntad de muchas personas, no requiere mucho más que eso, que en el fondo es sentarse entre, no sé, pesqueros industriales, artesanales, comunidades locales, Ministerio de Medio Ambiente, Sernapesca, Subpesca, a ver cómo podemos trabajar desde, en este caso la región, por ejemplo, que es una región con tanto tráfico marítimo, en disminuir la velocidad de las embarcaciones. Solo disminuyendo la velocidad de las embarcaciones, tú puedes evitar mucho o mitigar los efectos de una posible colisión. Y acá han ocurrido. En 2018 tuvimos una ballena fin muerta en Talcahuano por colisión con embarcación. Camila, tú eres exploradora de National Geographic. National Geographic. ¿Qué labor implica eso? Bueno, National Geographic, que todos lo conocemos, ¿cierto? Aunque los más jóvenes no, a veces me pasa y los niños me dicen, ¿qué es eso? ¿Pero cómo? Así que bueno, pero para los quizás no tan jóvenes. National Geographic tiene una sección, aparte de la televisión, los medios y todo eso, tiene una sección más de filantropía, de alguna forma. O sea, que entrega y apoya proyectos de investigación, sobre todo de especies en peligro de extinción. Y el 2021 postulé a uno de los proyectos de National Geographic y nos adjudicamos ese fondo, que por supuesto es un fondo también, no es solo mío, sino que del equipo de personas que estamos trabajando con la ballena 6, y ganamos el fondo. Y ese fondo automáticamente te convierte en exploradora de National Geographic y te abre, por supuesto, un mundo de posibilidades, de networking, de conocer otras personas, de siguientes proyectos, de visibilización que te permite ganarte otros fondos, que te vean otras personas. Entonces, claro, hay una entrega monetaria para el proyecto de investigación, pero además te abre un montón de otras puertas. Tú también te has dedicado a la escritura. Entiendo que son libros para niños principalmente. Sí, claro, en el camino de la ciencia me di cuenta que a mí me gustaba mucho comunicar ciencia y que faltaba mucho, incluso mucho más de lo que yo pensaba. Y entonces, como siempre me gustó escribir, y ya teníamos la idea, o sea, Ermitaño ya existía, que es todavía una empresa, ¿cierto?, de comunicación de la ciencia, pero asociado a infancia y a divulgación. Entonces se transformó en una editorial para poder editar nuestros propios libros. Hemos escrito La ballena azul, del lobo marino común, del océano en general, así que estamos. Y lo último, te quiero preguntar a propósito de una... que entiendo que es un colectivo, Soplo a la Vista, que está formado por mujeres. Sí, el colectivo Soplo a la Vista es de hecho cuando empezamos con el fondo de National Geographic, comenzamos con el colectivo, la ONG todavía no existía. Y claro, somos mujeres, está primero Fernanda Silva, que es de Turismo Choma Aventura, Andrea Cisterna, que también es cofundadora de la ONG, del Centro de Estudios de Mastozoología Marina, ella es bióloga, se está formando en su doctorado en oceanografía, también trabajando con ballenas, y Daniela Calderón, que es la parte más artística, como ella es artista visual, ilustradora. Y partimos con Soplo a la Vista como un festival que hicimos el 2019 para darle la bienvenida a las ballenas que llegaban a Chome, para contar una historia nueva. Entonces, como había tanta hambre de la gente en el Biobío por ver cosas nuevas, porque pensaba todo el mundo que no habían ballenas, que no habían delfines, que poco menos éramos, no sé, un abismo. No, sí, que como, claro. En Talcahuano y Conce no hay nada, está todo muerto. Y como, no, hay lugares, y sí, y hay mucho que criticar de cómo se ha hecho el uso de la costa, pero todavía quedan lugares. Y las ballenas nunca se han ido, simplemente que se dejaron de cazar y dejamos de mirar quizá el mar, no lo sé. Entonces, como había tanta hambre de la gente por ver cosas, por las ballenas, sobre todo que a todo el mundo le gustan, entonces atraen a un público como magnético, no sé. El festival terminó transformándose en un colectivo y de ahí hemos seguido con el colectivo haciendo esto más de comunicar, ¿no? De generar instancias,
El colectivo está apoyando igual un proyecto de patrimonio ahora, que es para rescatar un poco la historia ballenera, en esta idea de rescatar la historia pasada, para no repetirla, o también como una historia que es parte de la historia y que hay que rescatar. Sí, ¿cómo podemos invitar a la gente a que se acerque a esto? Que aproveche esto, sobre todo en estos días, ¿no? En que se han visto tantas ballenas en tantas partes. Invitar a la gente que se acerque, que averigüe cómo podemos, por dónde podemos empezar contactar con ustedes, no sé, ¿cómo lo hacemos? Mira, las ballenas, por ejemplo, las personas piensan que, no sé, que les vamos a dar como una clave para verlas, y en verdad lo único que basta es con mirar. Porque yo a veces estoy en lugares mirando ballenas y está toda la gente ahí y no las ve. Entonces, yo creo que si miramos más el mar detenidamente y concentradamente, nos damos cuenta que hay ballenas en muchos lugares de la región. Y sobre todo en esta fecha, digo. Entonces, lo primero es que vayan a los lugares, vayan al mirador del Irquén que la hemos estado viendo, vayan a Coliumo, prueben, vayan a Chome, sobre todo al Cerro Llorón, toda una tarde a mirar si es que las ven. Es altamente probable que las vean, solo que hay que estar muy atentos. Y lo otro interesante es que nosotras tenemos un grupo de WhatsApp que es de toda la región, que se llama Red de Observación de Red de Avistamiento de Cetáceos, que hay uno por región en todo Chile. Nosotras fundamos, por supuesto, el de la región del Biobío. Y todos estos días, con toda esta ola de avistamientos que hemos tenido, ya los miembros subieron como a 550. Muchísimo. Y toda la gente está mandando sus registros todos los días. Entonces, todas las veces que nosotras no estamos en terreno, que es mucho tiempo, porque no podemos estar en Coliumo, Lirquén, o sea, nos dan los fondos para hacer eso. Entonces, la gente empieza a hacer ciencia ciudadana, que es que empezamos todos a avisarnos dónde están. Y eso ha permitido que uno avisa temprano en la mañana y la gente empieza a llegar y las pueden ver. Entonces, yo creo que se está generando algo muy bonito, y hoy día por redes sociales te puedes enterar de todo. Entonces, tanto en el Instagram de Soplo la Vista como del SEM, pueden ver el link, por ejemplo, del grupo del WhatsApp y unirse y empezar a mirar las ballenas. Sí, qué buena maravilla. Camila, muchas gracias por estar en este podcast de TVN Red Biobío con este tema tan apasionante, que te apasiona desde chiquitita también. Sí, muchas gracias, Oscar. Gracias, que estés bien. Chao. Y a ustedes les invitamos a que sigan pendientes de nuestros podcasts y en nuestras distintas plataformas se los vamos a estar contando. Muchas gracias, que estén bien.